o concentrar la orina. ¿Ok? ¿Por qué además es eso importante? Porque justamente ya sabemos dónde actúa el ADH. ¿Dónde actúa el ADH? En el túbulo colector. En el túbulo colector, fisiológicamente hablando, ¿es permeable o impermeable el agua? Cuando digo fisiológicamente es que en condiciones normales, no de patología. ¿Es permeable o impermeable el agua? Permeable. Por allá. Vuelvo a preguntar, ¿el túbulo colector en condiciones normales es permeable o impermeable el agua? Permeable. Entonces, por ejemplo, mire, todos están con su vasito con agua, ¿ok? Para que evitar dormirse y todo eso. Cuando tú tomas agua, ¿qué es lo que pasa con la osmolaridad? ¿Aumenta o disminuye? Tiene que disminuir, pues, porque hay más solvente. Por caso estás ingiriendo solutos. Agua, no agua gaseosa, no frugos, no yogur, nada de eso. Agua. ¿Ok? Entonces, cuando tú ingieres, suceden una serie de procesos que en este caso inician todos con disminución de la osmolaridad. Entonces, ¿requerirás cuando tomas agua que se libere ADH? No. Es lo contrario. En la restricción hídrica hay ¿qué cosa? Aumenta la osmolaridad, concentración de solutos, aumenta la osmolaridad y ¿qué se activa? ADH. ¿Ok? Entonces, el túbulo colector, ya, fisiológicamente hablando, es impermeable al agua. ¿Ok? Fisiológicamente. ¿Quién lo permeabiliza? La ADH. Si no, la ADH no actuaría allí, pues. ¿Entienden? Entonces, justamente el túbulo colector, como les vuelvo a decir, es impermeable al agua. ¿Ok? ¿Quién lo permeabiliza? La presencia de ADH en respuesta a aumentos de osmolaridad. ¿Ok? Entonces, básicamente todo lo que estamos hablando es un nexo o el sitio de acción de la ADH, pero para poder justamente entender cómo se libera el ADH, primero tenemos que ver, en este caso, la distribución de los líquidos corporales, que es uno de los temas muy rentables desde el punto de vista de médico. ¿Ok? Para los que están con nosotros y con el grupo anterior, ¿qué es lo que va a entrar para la otra semana? Básicamente la primera parte de nefro. Netamente, trastornos básicamente de los líquidos corporales. Uno, composición normal. ¿Ok? Ácido base va a entrar básicamente con, por ejemplo, en un paciente diarreico, en un paciente que usualmente, por ejemplo, está hiperactivado, hay hiperaldosteronismo, también genera un trastorno de ácido base. ¿No? Entonces, básicamente, estos trastornos de ácido base se pueden entender, pero primero hay que ver la parte fisiológica, la parte inicial primaria. ¿Ya? Entonces, solamente para la otra semana es la primera parte de esto. ¿Ok? Medio interno. ¿Ok? ADH con esos mecanismos de regulación de la C, ahí está la ADH, y sobre todo los sucesos que pasan fisiológicamente en la parte de la nefrona. No va a entrar patologías tubulointersticiales, porque la otra clase que después de la PC1, después de la PC3, ahí vamos a hablar de patologías renales, como tal, todas las patologías, y vamos a terminar con antibióticos y ahí terminaríamos para, en este caso, para que viene la PC4. Ya que eso va a ser el final. Eso básicamente va a ser. Ya, el doctor Díaz me ha pedido que seamos suaves. Que sea suave, mejor dicho. Suavecito, Lucas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, básicamente esto es extraído cuál del boron, creo, si mal no recuerdo. ¿Ok? Lo que ven aquí ustedes, básicamente, nosotros para poder entender la distribución de los líquidos corporales, ya siempre nos han dicho a través de un rectángulo, ¿no? En el cual tienes que dividirlo de acuerdo a la capacidad o a los compartimentos de la cantidad de agua que hay en cada compartimento. ¿Ok? Acuérdate que normalmente en el valor fisiológico el 60% es agua de su peso corporal. Por ejemplo, en un paciente de 70 kilos, ¿cuánto será? 60% de 70, ¿cuánto es? ¿Ah? 42. Saca la cuenta así como vas de shopping cuando hay 50% de descuento. 30% al toque sacas, ¿no? Para la ropa, para el polo. Igualito por acá, 42 litros. Entonces, básicamente el 60% de un varón de 70 kilos, que es el varón fisiológico, por así decirlo, corresponde a 42 litros. ¿Ok? ¿Ok?
Entonces, básicamente, después de esto, de saber que el 60% es agua, tenemos que de esos 60, el 40 pertenece ¿a dónde? Al intracelular, es el más abundante, ¿ok? LIC. Y el 20 es el LEC, que tiene dos compartimentos, que nunca tienes que olvidarte, porque cuando tú, por ejemplo, le tomas al paciente. ¿Para qué, doctora? Cuando nosotros, por ejemplo, extraemos sangre de un paciente o cuando le sacas el AGA, te vas a dar cuenta que vas a poder, en este caso, ver los gases arteriales, vas a poder ver concentraciones de sodio, cloro, etc. Todo lo que tú estás analizando en un paciente cuando le sacas sangre es esto acá, no el I. Eso no se puede determinar, solamente se puede determinar con ciertas sustancias que puedan justamente pasar los dos compartimentos, porque esta línea de acá, que divide ambos, ¿qué sería esta línea? ¿Qué sería esa línea? La naranja o la verde. La membrana. La membrana semipermeable. Justamente el paso del agua es a través del primer tema de biología molecular que nos han enseñado cuando iniciamos esta carrera, que es ósmosis. ¿Qué tipo de transporte realiza ósmosis? Difusión simple. Facilitada. ¿Cuál? ¿Pasivo o activo? Pasivo. Ósmosis es un tipo de transporte que está distribuido, está dentro del transporte tipo pasivo, no necesita energía. ¿Ok? ¿Hace difusión? No, por si acaso, la difusión hace los gases. ¿Ok? Ósmosis es un tipo de transporte pasivo. La difusión se divide en difusión simple, que es en los gases, y difusión facilitada, que ya te hemos puesto como ejemplo los famosos LUT. ¿Ok? Entonces, básicamente, como les vuelvo a decir, esta membrana semipermeable es justamente aquella capa fosfolipídica que divide el intra con el extra. ¿Ok? Entonces, de este 60-40, el 60% del peso total, 42 litros es agua. De estos 40, nosotros tenemos que identificar los electrolitos que principalmente están en el intracelular, que en un zoom lo puedes ver acá. Te pregunto, ¿cuál es el principal catión del intracelular? Nunca pierde, potasio. ¿Ok? El potasio es el catión más importante del intracelular. ¿Y cuál es el anión más importante? ¿Qué será? ¿Qué dice allá? Fosfatos. ¿Qué son los fosfatos? ¿Qué son los fosfatos? El ATP. ATP, pues compañero. El ATP. El ATP, ¿te acuerdas la cantidad de ATP que produces por la fosforilación oxidativa? 30-32 salud. Y por la vía glicolítica, 2 ATP, los dos suman 32-74, que es lo que produce la célula normalmente en cada respiración celular. ¿Ya? Entonces, principal anión, potasio, principal catión, fosfato. Después hay otros. ¿Ya? En el extracelular la cosa cambia. En el extracelular te vas a dar cuenta que como está los dos compartimentos que tenemos es el intersticial, que equivale a las 3/4 partes del extracelular, y del intra, ¿cuánto equivale? Lo que resta, pues, el cuarto, ¿no? Que es básicamente el líquido plasmático. Entonces, de este espacio o de este líquido extracelular, principal catión, sodio. ¿Ok? Principal anión, cloro. ¿Ok? Vuelvo a repetir, del espacio extracelular, el principal catión va a ser justamente el sodio, el principal anión va a ser el cloro. ¿Ok? El segundo anión que nunca tienes que olvidar y que a veces preguntan es este de acá, bicarbonato. ¿Ok? Del espacio extracelular, el bicarbonato. Entonces, en base a lo que ya entendemos con respecto a los compartimentos de líquido intracelular, pregunta, ¿qué es el edema? Acumulación de agua. Acumulación de agua en ¿dónde? Acá, en el intersticial, porque si lo queremos hacer más bonito esto en vez de cuadrados, imagínate que esto es tu célula, ok, aquí está el núcleo,
el intersticial es el que baña la célula y el vasito es este líquido plasmático. Si queremos dividirlo, ¿qué sería esto de acá? El intersticial más el plasmático, LEC. Lo que está acá, líquido. Ahí está. Entonces, ¿qué es el edema? Básicamente, acumulación de líquido que baña la célula y que justamente se ve una alteración en las famosas fuerzas de Starling. Eso siempre se pregunta, las fuerzas de Starling. Adriana, ¿cuáles son las fuerzas de Starling? Dime la fuerza de Starling más importante que determina la tasa de filtración glomerular. Es la que nunca tienes que olvidarte. ¿Cuál es? Sin esa fuerza no produciríamos orina. En un momento vamos a hablar qué es la orina. ¿Cuál es la fuerza de Starling, compañera, que determina la tasa de filtración glomerular? A ver, timer, defiéndelo. ¿Te acuerdas la imagen anterior que les pedí, que por eso que les pedí que tomaran foto? Porque ahí a partir de ahí inicia todo. Tenemos un vasito que entra, que es la arteriola aferente, el ovillo glomerular, alrededor de la cápsula de Bowman, y después sale, de este vasito del ovillo sale, en este caso, la arteriola eferente, E de éxito. ¿Ya? Para que pueda pasar, ¿te acuerdas el ovillo? El ovillo y sale por acá. ¿Ok? La arteriola aferente y esta es la eferente. Para que la sangre de aquí pase a la cápsula de Bowman y luego pase este mismo líquido de la cápsula de Bowman al túbulo, en este caso túbulo contaminado proximal, tienen que haber una serie de fuerzas. Si no hay una fuerza, por lo tanto, no podrías orinar. Sí. Entonces, ¿cuál es la fuerza de Starling que determina la tasa de filtración glomerular? La presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Ok? Entonces eso nunca tienes que olvidarte. Una cosa son las fuerzas de Starling que sucede aquí, en el capilar glomerular, y otras son las fuerzas que suceden acá en el vaso. ¿Ok? Acá también hay presión hidrostática, ¿sí o no? En el vaso tenemos presión hidrostática del capilar glomerular. Pero ¿tendremos presión hidrostática en la cápsula de Bowman? ¿Acá hay cápsula de Bowman? No. Esto es una célula, de composición de los medios internos. ¿Quién se contrapone a la fuerza de la presión hidrostática del capilar glomerular? Este de acá, que es la presión hidrostática del intersticio. En el intersticio, ahorita vamos a hablar de básica, no te excites. ¿Ya? La presión hidrostática del intersticio, ¿quién la ejerce? Pregunta del millón. ¿Quién está en el intersticio? ¿Ah? ¿Qué pasa si acá yo encuentro la albúmina? Estaría matizado, ¿no? ¿Podrá pasar albúmina? No. ¿Quién ejerce la presión hidrostática del intersticio? Eso es cardio, por si acaso. Porque ahí es cardio, acá recién es nefro. Cuando, por ejemplo, a un paciente que le han quitado la mama, en un cáncer de mama, ¿no? Usualmente quita la mama y quita la cadena ganglionar axilar, como el ganglio centinela y toda la cadena ganglionar. A la semana o a las 72 horas el paciente va a estar hematizado. Siempre sucede eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién ejerce la presión hidrostática del capilar glomerular del intersticio? Muy bien, la linfa. La linfa, ¿ok? La linfa. A través de la linfa discurren los kilomicrones, ¿ok? Por ejemplo, esa hamburguesa que te comiste, ese Kentucky, KFC, McDonald's,
Los kilomicrones, ¿ok?, discurren a través de la linfa y tenemos un gran vaso linfático que drena en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Pregunta de anatomía cuando llegaste tu muerto. ¿Quién drena en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo? ¿Cómo se llama ese gran conducto? Por donde hay linfa. Conducto torácico. El conducto torácico, ¿ok? Drena en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, ¿ok? Es el principal. También hay otro conducto que drena otra parte del cuerpo, ¿ok? Entonces la linfa que está acá, la linfa determina la presión hidrostática del capilar glomerular, perdón, del intersticio. Ahora, pasemos a la presión oncótica, ¿ok? ¿Qué es la sangre? Pregunta del millón. No puede salir de este curso o probar este curso si no sabe qué es la sangre. Compañera, ¿qué es la sangre? No me decepciones, porque me están escuchando allá atrás la colega. Eso es hemato. Pregunta básica, ¿qué es la sangre? Después les voy a preguntar qué es la orina. Escoge a alguien de tu entorno que te sople. Atrás, compañero. Te está pidiendo ayuda en pleno examen. ¿Qué es la sangre? ¿Ah? Ok, es un tejido. ¿Cuántos tipos de tejidos tenemos en el cuerpo, básicos en el cuerpo humano? Muy bien, conectivo. ¿Qué más? Muscular, excelente. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Dónde estará el cartilaginoso? Dentro del tejido conectivo. Tenemos conectivo, ¿ok? Muscular. ¿Qué más? Epitelial. Nervioso, excelente. Falta uno. Es más abundante, que siempre te preguntan en esto, pues el que dibujabas con tu lapicero, tu lápiz de color rosado. El epitelial. No lo que celulitas, el epitelial. Entonces, epitelial, muscular, nervioso y tejido conectivo. Dentro del tejido conectivo están subdivididos, por ejemplo, ¿te acuerdas del tejido conectivo denso? El tejido conectivo laxo, y después está el especializado. Ya, dentro del especializado se encuentra ¿quién? Tu amigo, la sangre. Entonces, ¿qué es la sangre? Tejido conectivo especializado. ¿Ok? Otro ejemplo de tejido conectivo especializado. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué más? Otro. A ver, hagan todos así. Pinza. Evolucionen. ¿Ya? ¿No? Porque la evolución nos ha dado a pinza. ¿Ya? Tócate en el ombligo, en la línea alba. Aplasta. Tejido adiposo. Tu rollo. ¿Ya? Allí es otro ejemplo de tejido conectivo especializado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuál es la composición de la sangre? Plasma más elementos formes. Y principalmente, dentro de los elementos formes, ¿cuál es el que está en mayor abundancia? ¿Cuál? Tejido conectivo, Dios mío. ¿Cuál es el que está en más abundancia dentro de los elementos formes? Glóbulos rojos, pues el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Básicamente es el porcentaje de volumen de glóbulos rojos, nada más. ¿Ok? Entonces, seguramente habrán escuchado por qué en renal preguntamos tantas fórmulas. ¿Habrá alguna fórmula por allí que se llame flujo sanguíneo renal? Es igual al flujo plasmático renal sobre 1 menos hematocrito. ¿Ahora comprendes por qué sale esa fórmula? ¿Cuánto de sangre llega al riñón? ¿Deberían pasar eritrocitos aquí? No es normal que pasen eritrocitos. Obviamente no van a pasar, solamente a través de la presión hidrostática, pero del capilar glomerular, porque esto sucede en la nefrona, permite justamente la formación de la orina y que justamente determina qué cosa. La tasa de filtración glomerular. Es una pregunta que les acabo de hacer. Entonces, esa es una de las tantas fórmulas. ¿Por qué? Flujo sanguíneo. ¿Cuánto de sangre llega al riñón? Depende de qué cosa. ¿Qué es la orina? Ahora sí, Alexander, ¿qué es la orina?
compuesto principalmente de sodio, ah, Principalmente por sodio, ¿no? bueno, claro, porque el sodio jala agua, entonces tiene que tener sodio, agua, Bueno, ¿de qué hay? Pero entonces, ¿cuál es el principal componente de la orina? el agua. El agua. No, principalmente Sí, por sí, sodio. perdón. No es normal natriuria, pues no es normal eso. Sí, No sí. todo el mundo estaría en este caso con trastorno del medio interno, con hiponatrimia. A ver, la compañera que está acá, esta primera columna, Capita Blanca. ¿Cuál es su nombre? Fernanda, ¿qué es la sangre? ¿Qué es la orina? Más fuerte, que no escucho, soy sordo. Está joven pero sordo. A ver. ¿Ah? ¿Depuración? ¿De? Ok, entonces no tanto depuración, ya pero es el ultrafiltrado. ¿De quién? Del plasma. Así de sencillo, eso es la orina. ¿La orina qué es? Ultrafiltrado del plasma. ¿Ok? Porque, acuérdate, ¿qué es la sangre? Sangre es igual a tejido conectivo especializado. Composición de la sangre. Plasma más elementos formes. Te pregunto, ¿es normal encontrar una plaqueta en la orina? No, pues. Los elementos formes no pueden pasar para que se forme justamente la orina. ¿Quién sí pasa? El plasma, pero no todo el plasma, porque las proteínas podrán pasar. No es normal. Tenemos un rango de proteinuria fisiológica, en este caso son por degradación de los túbulos, porque también están compuestos por células que en este caso tienen proteínas. ¿Cuánto es el rango de proteínas normal en un paciente sano, sin patología, en 24 horas? Menos de 150 miligramos en 24 horas. A partir de allí tú ya hablas de proteinuria. Y eso es importante porque, por ejemplo, ya pasaron químicos. Esa tira reactiva es una cruz, dos cruces y tres cruces. A partir de una cruz, ¿tienes que detectar mayor de 150? Sí detecta la tira mayor a 150. Entonces, una cruz es a partir de 150 en adelante. ¿Por qué sucede eso? Porque justamente en las gestantes hay un proceso llamado la hiperfiltración, otro de los cambios a nivel renal en la gestante. Entonces ella puede perder un poquito más de orina, puede perder un poquito más de proteínas producto de la condición fisiológica que tiene, que es la gestación. ¿Okay? Por esa razón, encontrar una cruz puede ser, pero encontrar tres cruces ya no, es patológico eso. ¿Ok? Muy bien, entonces, en base a lo que les estoy mencionando, la presión oncótica aquí, principalmente, ¿quién crees que la ejercerá? ¿Cuál es la proteína más abundante? Es tan importante que incluso es un marcador de función hepática. ¿Ok? ¿Qué otro tipo de proteínas tenemos? En segundo orden de importancia. ¿Ah? Muy bien, dentro de las globulinas, ¿cuál es la globulina tiene que importar? La de los anticuerpos. Anticuerpos. Los anticuerpos son formados por globulinas. ¿Ok? Tenemos anticuerpos IgG, IgA, IgE, D y M. ¿Ok? No te olvides los 5 anticuerpos. Producimos los 5 anticuerpos de manera inmediata. ¿Cuál es el primero que se produce? Y en base a ese primero que es el papá salen los hijitos. ¿Cuál es el papá? M. ¿Cuáles son los hijitos? G, A y E. ¿Dónde sucede todo eso? En el ganglio, en el centro germinal del ganglio. ¿Cómo se llama ese proceso? Cambio de isotipo. ¿Quién lo media? Tu amigo, el T helper. Sin el T no podemos tener esos anticuerpos IgA, IgG e IgE. Solamente tendríamos M. ¿Y eso crees que es importante? Sí. En las vacunas. ¿Por qué creen que hay vacunas que solamente se colocan una sola vez en la vida? ¿Y por qué hay vacunas que necesitan un booster? Por ejemplo, la influenza, que cada año. O la neumococo, por ejemplo, de 23 serotipos, se coloca una sola vez y toda la vida. O te han colocado, por ejemplo, ¿qué vacuna se coloca una sola vez y para siempre te dura? ¿Ya estás ayudando? ¿Ah? BCG es uno. ¿Cuál otro? Fiebre amarilla. ¿Ok? Entonces, ese conocimiento, esa parte teórica de inmunología es importante explicar por qué las vacunas necesitan un booster cada cierto tiempo y otras no. Porque una de las vacunas, que en este caso está colocada una sola vez,
ya generas todas las inmunoglobulinas. Cosa que en Stan Booster solamente genera IgM nada más. Ese es un refuerzo para estar más protegido. ¿Ok? Y a partir, ¿cuál de las vacunas creen ustedes que va a requerir adyuvante? ¿La que generó todos los anticuerpos o la que no generó? La que no generó. Por eso están los ayudantes. ¿Ok? Eso es parte de la parte de pediatría. Realmente en vacunas es complicado, pero bueno. ¿Ya? Entonces, la presión oncótica del capilar ya ejerce principalmente la albúmina. ¿Ok? En la linfa también encontramos proteínas en escasa cantidad. ¿Ok? Y eso es lo que justamente se contrapone a la presión oncótica del intersticio. Entonces, si se dan cuenta, hay una fuerza del vaso al intersticio, vamos a hacerlo con una flechita, hay una fuerza del intersticio que va hacia el vaso, hay otra fuerza de la presión oncótica del capilar que va hacia abajo, y hay otra fuerza que se contrapone. Entonces, ¿no es una balanza eso? ¿Sí o no? Es una balanza. Entonces, las fuerzas que se contraponen necesitan, en este caso, contraponerse para evitar los famosos edemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a esta fuerza le dibujo otra flecha más? De la presión hidrostática del capilar glomerular. Del capilar, presión hidrostática del capilar. Edema. Un ejemplo clásico de eso. Hipertensión pulmonar que puede dar edema pulmonar, doctor. El edema pulmonar, por la causa que sea, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial no controlada, hipertensión pulmonar y así sucesivamente. El edema pulmonar, ¿ok? Por ejemplo, en cardio mencionan siempre que la insuficiencia cardíaca, ¿ok? Por un defecto, en este caso cuando disminuye la fracción de eyección, ¿ok? Hablo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esta presión hidrostática del capilar es que justamente genera el famoso edema pulmonar como complicación del paciente con insuficiencia cardíaca. Dame un ejemplo que, por ejemplo, disminuya esta fuerza de la presión oncótica. Un cirrótico, doctor. Cirrótico, por ejemplo, tenga una falla en el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado produce la albúmina. Un nefrópata también. También un paciente nefrópata, en rango en este caso de síndrome nefrótico, que hablamos en la clase pasada con el grupo que antecede. ¿Okay? En este caso, el paciente con mayor a 3.5 gramos en 24 horas, evidentemente va a perder grandes cantidades de proteínas, anticuerpos, va a perder anticoagulantes, va a perder albúmina. Entonces, todo eso justamente se correlaciona con la clínica de un paciente con síndrome nefrótico. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto de acá es muy similar a esta parte de aquí que lo vamos a colocar en esta imagen. Doctor, ¿la proteinuria fisiológica es menor o igual a 150 o menor de 150? Menor o igual a 150 miligramos por decilitro. De acuerdo a Ferreras, ¿no? Si encuentras otro plan, me dices. ¿Ya? ¿Ok? Mira, entonces justamente, lo como te estaba mencionando, para que nosotros podamos producir orina es básicamente el ultrafiltrado del plasma. ¿Ok? Entonces, lo mismo que la célula con el vasito y con el espacio intersticial, sucede algo muy similar acá, ¿ok? En el ovillo glomerular. Pero aquí obviamente va a cambiar. Va a seguir habiendo la presión hidrostática del capilar glomerular, la presión, en este caso, oncótica del capilar, ¿ok? Oncótica del capilar glomerular, y van a estar las fuerzas que se contraponen de quién? ¿Dónde está? De la cápsula de Bowman, ¿ok? Entonces, este entra, los dos entran, y hay fuerzas de la cápsula de Bowman que en este caso se van a contraponer para que puedan regular el paso de esos fluidos y en este caso producir la forma de orina. ¿Ok?
Ya sabes que es la presión hidrostática del capilar, ya sabes que es la presión oncótica del capilar. Te pregunto, la presión oncótica de la cápsula de Bowman, ¿cuánto es? ¿A cuánto equivale? 0. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser 0? Las proteínas no van a pasar. Así de sencillo. ¿Por qué no pasan? Acuérdate, la barrera de filtración glomerular, ¿no? La barrera de filtración glomerular. Una de las capas que tenemos en la barrera de filtración glomerular, ¿quiénes son? Los podocitos. ¿Ok? ¿Cuál es la otra barrera? ¿La otra capa de la barrera? Ah, muy bien, la membrana basal. ¿Y el otro? Que está un poco más arriba, es el endotelio. ¿Ok? Esta barrera de filtración glomerular es muy importante que reconozcas tanto los tejidos o las capas que conforman esa barrera, así como las patologías que están asociadas a esta. Las proteínas tienen carga negativa, que están chocando por la presión oncótica del capilar. Está llegando. Pero la barrera de filtración glomerular, que está compuesta por podocitos que tienen su carga negativa, negativo con negativo se va a repeler y por lo tanto las proteínas no van a poder pasar. ¿Ok? Esta proteína fisiológica que te dije hace un momento que es menos 150, menos o igual a 150 miligramos en 24 horas, son el recambio que sucede aquí, en los túbulos, que simplemente se van a secretar porque estos túbulos se entiende que están irrigados y luego se va a secretar por la orina. Pero las proteínas normalmente que la presión oncótica que vas a hacer con la albúmina no va a pasar. ¿Ok? Entonces por esa razón, negativo con negativo se va a repeler y por lo tanto la presión oncótica de la cápsula de Bowman es igual a 0. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Entonces vas a ver, darte cuenta que por ejemplo hay una fórmula dentro del esa es una imagen que también tienes en tu libro. ¿Ok? Entonces te das cuenta de las flechitas. El proceso de la formación de la orina básicamente es el ultrafiltrado del plasma por, básicamente, filtración. Como ves acá, te das cuenta, presión de filtración neta. Esto de aquí, esta presión de filtración neta es lo que te acabo de explicar. ¿Qué es PGC? Presión del capilar glomerular. ¿Más quién? La presión oncótica. ¿De quién? ¿Qué significa BS? ¿Ah? Bowman, ¿ok? Menos la presión hidrostática del capilar, de la cápsula de Bowman, más quién? La presión oncótica. Entonces, la suma de las dos fuerzas que se contraponen depende del lugar, van a diferenciarse para que en este caso se pueda formar la orina. ¿Ok? ¿Cómo se llama todo eso? Coeficiente de filtración neto. ¿Ok? Entonces, eso he venido como pregunta. ¿Ok? Saber las diferencias de fuerzas, porque Starling fue alguien que nos complicó la vida para poder entender justamente cómo se forma la orina, cómo están compuestos los lípidos corporales, por qué se produce el edema, cómo orinamos y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, entendemos que, por ejemplo, eso es una bonita imagen porque nos podemos dar cuenta que tenemos el capilar, tenemos aquí y toda la barrera de filtración glomerular, compuesta por los podocitos, la membrana basal que es esta de aquí, basement membrane, ok, tenemos en este caso los podocitos y por ahí tenemos el endotelio que está unido a la membrana basal. Entonces, ¿qué pasará si por ejemplo yo tengo una alteración de los podocitos? ¿Habrá esa carga negativa que repele las proteínas? No, por lo tanto las proteínas pasan como en su casa, eliminas proteínas. ¿Cómo se ve ectoscópicamente un paciente que orina grandes cantidades de proteínas? Espuma. ¿No? Por ejemplo, cuando vas a un urinario y ves cantidad de espuma, este paciente está, su riñón ya fue, porque en este caso está que orina grandes cantidades de, por ejemplo, de albúmina. ¿Ok? Entonces, cuando hay una podocitopatía o una alteración en los podocitos, podemos
enfrascarlo dentro de este gran síndrome que es el síndrome nefrótico. Dime causa del síndrome nefrótico, la causa que nunca tienes que olvidarte, la primera que se tiene que olvidar tu mente. ¿Ah? Nefropatía diabética. ¿Ok? Nefropatía diabética. ¿Por qué crees cuál es el primer examen de monitoreo que se pide a un paciente con diabetes de larga data para monitorearle la diabetes? O, en este caso, la progresión renal del producto de la diabetes. Microalbuminuria, porque normalmente no vamos a excretar proteínas, en este caso albúmina. Si excretamos pequeñas cantidades significa que el riñón ya tiene cierto daño por parte de la diabetes. ¿Ok? Entonces, para poder entender eso, acá hay un gráfico para que quiero que vean cuál es la historia natural de un paciente con diabetes. Porque a veces la diabetes justamente es una patología que es muy silenciosa y que solamente cuando ya nuestros mecanismos compensadores, tanto como páncreas, que dicho sea de paso, esa fue una de tus preguntas del examen que has dado de la PC2. Espero que hayas marcado la hipertrofia de la célula beta del páncreas, que es el primer mecanismo compensatorio. Por esa razón, un paciente con grandes cantidades de glucosa elevada no va a tener clínica de nada, porque tu páncreas va a querer compensar esas grandes cantidades de glucosa, ¿ok? Secretando más insulina. ¿Y cómo lo hace? Hipertrofiándose. Bueno, hay hipertrofia y hiperplasia del páncreas. ¿Ok? Entonces, a nivel renal también sucede algo muy similar. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa GFR? Tasa de filtración glomerular. Entonces, en un paciente, el primer hallazgo, en un paciente con nefropatía diabética, el primer hallazgo dentro de la historia natural es la hiperfiltración. ¿Qué es lo que quiere hacer la hiperfiltración? Compensar esa tasa de filtración glomerular que está siendo deficiente producto de la patología. ¿Para qué? Para que no haya daño renal. Pero si el paciente no toma sus medicamentos, sigue con mal estilo de vida, no hace ejercicio, ¿ok? Esos picos de glicemia que vaya a tener, mira cómo va bajando la tasa de filtración glomerular. Va deteriorándose con el paso de los años. Por esa razón, te das cuenta que aquí siempre nos han mencionado, cuando nos enseñan diabetes, que a partir de los 10 años de diagnóstico, ya tenemos que en este caso ver las complicaciones microvasculares. ¿Cuáles son las complicaciones microvasculares de la diabetes? Riñón, muy bien. ¿Cuál otro? Ojo, ok, pero en este caso retinopatía diabética. ¿Cuál otro? Neuropatía. Neuropatías, eso nunca tienes que olvidar. Neuropatías. Entonces cuando mencionamos o cuando te enseñamos diabetes, y en tu examen vino, ¿no? Le dije que lean. ¿Cómo se produce en este caso neuropatía diabética en un paciente por neuropatía diabética? ¿Cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo? De sorbitol. ¿Te acuerdas de sorbitol? ¿Por qué? ¿Por qué se acumula el sorbitol, Adriana, en riñón, en ojo y justamente en los nervios? Que no tendrán esos tejidos que sí tienen los demás, para que no sea afectado. No, porque se acumula el sorbitol. Normalmente nosotros debemos excretar sorbitol, pero esos tejidos carecen de algo que se acumula y genera el daño. Neuropatía diabética, retinopatía diabética. Una enzima que... ¿Cómo se llama? Claro, esa es la respuesta. Esa es la enzima que está deficiente, que no está presente en esos tejidos. ¿Cuál? Sorbitol deshidrogenasa. Entonces, normalmente nosotros, en los otros tejidos donde no os estoy mencionando, sí hay sorbitol deshidrogenasa. Por lo tanto, el sorbitol se puede, en este caso, eliminar. En esos tejidos que carecen, ya que el sorbitol se produce a partir de glucosa, ¿ok? Por esta enzima que no está presente en estos tejidos, se acumula el sorbitol y genera daño osmótico, produciendo retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de aquí evidentemente, te das cuenta, mira esta línea, 15 años en adelante, ¿ok? Aquí ya prácticamente el daño está instaurado. Si te preguntan en algún momento cuál es el daño histológico que produce la diabetes, es la glicosilación no enzimática ¿de quién? De la membrana basal. ¿Te acuerdas la barrera de filtración tenía membrana basal? Entonces, justamente esa glicosilación no enzimática hace que se produzca esta hiperfiltración. Ahora,
A eso asóciale si un paciente no consume sus medicamentos, malos estilos de vida, etc. Todo este daño o todo lo que tú lees acá va a suceder. Por ejemplo, ¿por qué crees que sucederá hipertensión? ¿Y por qué un paciente con diabetes sería un crimen no tomarle la presión arterial cuando lo recibe por primera vez en la consulta médica? ¿Por qué crees que se va a generar hipertensión? A ver, razona. Conecta. ¿Ya? ¿Por qué puede generar hipertensión? A ver, lo que estuvieron en el grupo pasado. ¿Se acuerdan del maratonista? ¿No? El maratonista con 42K en Adidas, que tenía una hipovolemia y no había tomado nada de agua. ¿Cómo reponía en este caso los líquidos corporales? ¿Por activación de quién? ¿Y crees que acá no tenga que ver el sistema de renina? Pues, ¿cómo crees? Si acá hay un daño en la membrana basal glomerular. Acuérdate, paciente diabético, hiperglucemia, tengo un transportador en el túbulo contorneo proximal, ¿te acuerdas de CFT? Que tiene un umbral, que si sobrepasa ese umbral hay glucosuria, y la glucosuria que produce, diuresis osmótica, más el daño que produce la hiperglicosilación o la glicosilación enzimática, podrá en este caso reabsorber adecuadamente grandes cantidades de sodio y agua, como un riñón normal. Entonces, ¿quién se activa? Si se pierde sodio por la orina, sistema, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Quién censa esos cambios de sodio? La de... ¿Ah? Mácula densa, parte del aparato yuxtaglomerular. Entonces ya sabes toda la cadena del sistema renina. ¿Cuáles son los efectos de la aldosterona? Reabsorción de sodio y de agua. Entonces se absorbe el agua que va a aumentar el volumen. ¿Te acuerdas la escalerita? Volumen del diastólico. Si aumenta el volumen del diastólico, ¿qué aumenta? La precaria es un determinante. ¿Cómo? El volumen sistólico. Claro, el volumen sistólico. Y si aumenta el volumen sistólico, ¿qué aumenta? El gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Entonces ahí está la conexión. ¿Ok? Entonces por esa razón siempre molestamos bastante con el sistema renina. Porque ese sistema hasta el día de hoy se quiere bloquear en las patologías. Por ejemplo, creo que el año pasado salió un fármaco que bloquea justamente ese angiotensinógeno. ¿Se acuerdan que hay varios targets en el sistema? Allá, porque en Holanda, por no sé dónde, quién o un científico X, ha bloqueado justamente la producción de angiotensinógeno que lo produce el hígado. ¿Ok? Porque es otro de los targets que en este caso puede mejorar, y es una sola ampolla de manera cada 6 meses. Entonces este sistema renina es preguntado a diestra y siniestra, siempre te van a preguntar este sistema. ¿Ya? Entonces se entiende por qué puede haber hipertensión en un paciente diabético. Le vas a tomar la presión arterial a un paciente diabético mínimo, ¿ya? No vas a poner 12,8 como siempre inventamos, ¿no? Sería un crimen colocar 12,8 en una historia clínica si tienes un paciente diabético o si tienes un paciente hipertenso o si tienes un paciente con una enfermedad renal crónica. En todos los demás sí puedes inventar, ¿ya? Pero en esos tres, no, pues hacerle fuerza tomada la presión arterial, bien como debe ser, ¿ya? Ahora, esto que te voy a sacar, estos nódulos de Kimsey Wilson, son los hallazgos básicamente histológicos, ¿no? Alguien X llamado con esos apellidos le puso esos nombres, esos hallazgos histológicos, que a veces lo preguntan justamente en exámenes para marcar. Tú ves
Algo de Wilson marca eso, que son los hallazgos histológicos de un paciente con nefropatía diabética. ¿Ok? Había avanzado ya. Eso ya es cuando el riñón no hay pierde y el paciente ya está con todo el síndrome nefrótico, ya se supone que se le ha dado YECA-SARA-2, que es en este caso la terapia antihipertensiva ideal para los pacientes con diabetes. ¿Ok? Pero aquí el daño en este caso ya está instaurado. ¿Se puede recuperar el daño renal? ¿Cuántos nefronos tenemos por cada riñón aprox? 1.000.000. ¿Ok? Cuando tenemos 30 años, por si acaso, ya perdiste más o menos el 15 al 20% de la función renal solamente por unos cambios fisiológicos, cuando tienes 30 años. Entonces imagínate si tienes diabetes, sigues consumiendo alcohol, sigues fumando, sigues teniendo malos estilos de vida, estás dañando tu riñón. ¿Ok? Muy bien. Si se dañan, como yo te mencioné, si se daña el fosfito, síndrome nefrótico. Si se daña la membrana basal, ¿qué producirá? Síndrome nefrítico. Criterio de síndrome nefrítico, hipertensión. ¿Qué más? Hematuria, proteinuria en rango no nefrótico, edema, pero en rango no nefrótico, o no por estos pacientes. ¿Ok? ¿Alguno ya buscó por qué, como pregunté en el grupo pasado, por qué un paciente con síndrome nefrótico tiene hiperlipidemia? ¿O alguien sabe de nuevo de los nuevos medicamentos? Estoy indignado buscar. Yo busqué más o menos que decía que las proteínas que transportan los kilomicrones, el VLL, el LDL, se ven un poco alteradas y... ¿Quién produce eso? LDL, LDL, HDL. No sería por El hígado. No sería por hiperfunción del hígado. Justamente, cuando en este caso se pierden grandes cantidades de proteína, el hígado quiere sintetizar más proteínas y a su vez también aumenta la síntesis hepática de LDL, LDL, HDL. ¿Ok? Entonces la hiperfunción hepática, producto de la pérdida de proteínas masivas que está teniendo en el síndrome nefrótico, de rango nefrótico, hace que se sintetice mayor cantidad de esos precursores. ¿Ok? Entonces, parte de eso se explica la hiperlipidemia en un paciente con síndrome nefrótico. ¿Cuál creen que será el fármaco que se da en esos pacientes? Las famosas estatinas. Target de estatinas. Hidroximetilglutarid coenzima A. ¿Qué hace esa enzima? Bloquea. ¿Cómo que bloquea? Fisiológicamente, ¿qué hace esa enzima? ¿Qué produce? Es el metabolismo de los lípidos. ¿Qué produce? No te olvides, mevalonato. ¿Y qué hace el mevalonato? A partir de mevalonato se sintetiza ¿qué cosa? Colesterol. Entonces, si tú bloqueas esa enzima, no hay mevalonato, no hay más colesterol. ¿Ok? Bien. ¿Se entendió medio interno con patologías y todo eso? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Tenemos a la 1. Un paciente varón con diagnóstico de dengue. Me acuerdo que esa pregunta les vino. Dengue, ¿ok? Fiebre, 5 días, refractario al uso de paracetamol. ¿Ok? Escenario del medio interno esperado. A ver, pregunta antes de que hagas esto. Tus amigos de... ¿Cómo se llama este curso que llevas? Donde preguntan dengue, ¿cómo se llama? Externado. ¿Por qué a un paciente con dengue no se le puede dar AINES? Eso te explica seminario de ciencia básica. Porque como hay un bajón de plaquetas debido a la... Un bajón, ¿cómo que un bajón? ¿Qué es eso? Como se disminuyen los factores procoagulantes de la sangre y los propios de vía de infección, si nosotros damos AINES bloqueamos, ¿no? A tromboxano 2
que ayuda en la coagulación. El inicio de la Repite, no se entendí nada. Otra vez. No se da AINES porque al dar AINES nosotros bloqueamos a la producción de tromboxano 2, ¿Ok? que es necesario para el inicio de Ajá. la hemostasia primaria. Ajá. Entonces ya de por sí la enfermedad reduce los factores coagulantes propios, ¿no? O sea, las plaquetas, por la misma enfermedad que suele tener afectación hepática. Entonces, si nosotros damos AINES, vamos a ponerle un estado de más riesgo, de sangrado todavía. Va a ser más propenso a sangrar, por eso no se da AINES. Aparte de que... Sí, eso es principalmente, es lo que había entendido, porque esta era la coagulación. No sé si estoy... No, está bien. ¿Se entendió lo que dijo el compañero? ¿Ya? Entonces, es la importancia en este caso de reconocer tarde. ¿Te acuerdas que los AINES en este caso, los dos selectivos, por ejemplo, inhiben COX-1 y COX-2? Y por parte de la COX-1 producimos ¿qué cosa? Tromboxano. El tromboxano produce vasoconstricción, que es justamente después de la injuria el primer proceso para la formación del tapón plaquetario inestable. Si ya de por sí la patología produce plaquetopenia profusa, y acuérdate que en el dengue existen con signos de alarma, sin signos de alarma y con signos de alarma. Uno de los signos de alarma es la plaquetopenia profusa. Más allá de los vómitos, más allá del trastorno sensorio, etc., hay plaquetopenia. Si tú das AINES, ¿vas a empeorar la plaquetopenia? ¿Sí o no? No la plaquetopenia. Lo que vas a hacer es inhibir ¿qué cosa? La formación de tromboxano 2. Y estos pacientes vas a aumentar el riesgo de sangrado. ¿Eso? ¿Aumentarías el riesgo de sangrado? ¿Se entiende? ¿Por qué producirías? ¿Por qué en este caso no se le da AINES a esos pacientes? No les vas a dar aspirina, por favor, ¿ya? Yo sí he visto que hay médicos que dan aspirina, ¿ok? O dan AINES en un paciente con dengue. Si te vas a ir, por ejemplo, a la selva o te vas a ir al norte del país, que hay los casos de dengue cada vez en enero, enero, febrero y diciembre la gente sufre de dengue, ¿ya? Allá bastante. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para que el dengue grave? haber tenido otro selectivo. Haber tenido otro dengue, así de sencillo. ¿Ya? Porque si te ha dado un serotipo que son NS1, NS2 o NS3, te ha dado uno de esos ya no te volverá a dar. Entonces, mientras más la probabilidad de otros serotipos, mayor la probabilidad de que te den dengue grave o con signo de alarma. ¿Ok? Entonces, frente a eso, y creo que vino un caso similar porque yo sabía que estaban preguntando dengue en el internado. Tienes un paciente varón con diagnóstico de dengue y fiebre 5 días refractario al uso de paracetamol. Obviamente va a haber un trastorno ácido base que es va a haber un trastorno del medio interno que es parte del manejo del paciente. Parte del manejo del paciente con dengue es darle su antipirético, hidratarlo y ¿qué más? Plaquetas. También se le transfunde plaquetas. Monitorear, en este caso por parte de los exámenes laboratorios, si necesita plaquetas, se le da plaquetas. Pero ¿qué más lo haces? ¿Qué más haces? ¿Qué es lo más importante del manejo? Darle líquidos, darle su antipirético. ¿Qué es lo más importante? ¿Ah? Ya, hidratar, ¿qué más? ¿Ah? Te van a ayudar para bajar justamente la fiebre. Pero ¿cuál es la medida más importante en un paciente con dengue? Aislamiento. Aislamiento. Porque imagínate que la compañera tenga dengue, yo tengo dengue y la compañera no, viene el mosquito, todos tenemos dengue. Aislamiento. Esa es la medida más importante. Si te vienen esas claves en algún examen, siempre va a ser aislamiento. Siempre. ¿Ya? Todo lo demás es a cualquier patología. Hidratarlo, paracetamol y todo eso. Aislarlo. ¿Ok? Entonces, obviamente este paciente va a estar perdiendo grandes cantidades de agua, porque acuérdate que el sudor es ligeramente hipotónico a comparación del plasma. ¿Cuánta es la osmolaridad plasmática normal? 290 más menos 10. ¿Ok? Entonces, si el sudor es ligeramente hipotónico al plasma, ¿cuál es el principal producto de desecho que vamos a encontrar en el sudor? Agua. Agua. Si es hipotónico, tiene menos solutos. Entonces, ¿qué pierde? Mayor cantidad de agua. Entonces el paciente se va a deshidratar. Por esa razón, dibuja el escenario del medio interno que esperarías encontrar en este paciente con fiebre. Después voy a llamar a alguien.
entre las mujeres de acuerdo a la ciencia más madura? Porque ya se formaron todos los ovocitos a partir de qué mes? Quinto mes de la edad fetal. Entonces saldrá una mujer para ayudar. ¿Quién tiene cara aquí? ¿Alguna voluntaria? Voluntaria. A ver, la compañera que está levantando la mano. ¿Cuál es su nombre? ¿Chelsea? ¿Ah? Claro. Claro. Levantaste la mano. A ver, ayúdame. Pero lo que importa a nosotros, como le dije al instructor pasado, que por lo menos me dibujes el escenario del entorno normal y reconozcas los compartimentos. Y a partir de allí puedes tú recién saber las patologías que pueden alterar, o por contracción o por expansión. Con azul, por favor, claro. Hablando, haciendo, no leemos mente todavía. No escucho nada. Ya, este es la parte de arriba es la molaridad, la parte chavita es el volumen, esta parte pertenece al líquido intracelular y este es el líquido extracelular. ¿Y cómo están distribuidos los compartimentos en base a números? Este es 3/4 y este es 1/4. De repente en los sapos, en los humanos. Primero el total. ¿Te acuerdas? El diagrama universal que nos enseñaron en el colegio. El total de la población. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto es el total? 60% eran. 60 eran. Sí. ¿A cuánto equivale? 60%. Ok. Muy bien, ese 60 tienes un porcentaje que se distribuye en el I y en el D. ¿No? Ok, ¿cuánto será? 40-20. Muy bien, 40. Y el otro 20. 40 y 20. 20. ¿No? Okay. ¿Cómo se distribuye el líquido extracelular? En plasma Bien. y en el líquido intracelular. ¿Cuál? En el intersticial. Ok, muy bien. El intersticial. ¿Cuál es de los dos más abundante? No, de los compartimentos que se dividen en el líquido extracelular. El plasma. El Plasma. Intersticial. Intercesión. Muy bien. Ahora agarra otro color, por favor. Dibuja ahora el escenario que esperarías encontrar en este paciente con diagnóstico de dengue, con fiebre, que es refractario al uso de paracetamol y no baja. ¿Ok? Y obviamente, producto de la fiebre, los mecanismos del cuerpo para regular la presión, regular la temperatura, ¿cuáles serán? ¿Cuáles son los mecanismos del cuerpo para regular la temperatura corporal? El más importante, vasodilatación. ¿Y qué produce eso? Sudoración. ¿Ok? Vamos a decidir la ecuación.
explicando asiento. Debido a la sudoración, creo que el paciente se va a deshidratar. Entonces va a haber un aumento de la osmolaridad ¿Por qué? por la deshidratación. ¿Qué está perdiendo en el sudor principalmente? Agua. Agua. Entonces eso que se refiere a volumen. Ajá, ahí. ¿Ok? Ya. Entonces primero Ahí es está. el volumen. ¿Ya? Y por lo tanto, si hay pérdida de volemia de agua, principalmente, que es un solvente universal, ¿qué va a pasar con la osmolaridad del E? Va a aumentar, porque estás perdiendo volumen, no estás perdiendo solutos, estás perdiendo principalmente volumen. Muy bien, entonces, recuerda la ley universal de la fisiología, para justamente poder compensar o que ambos compartimentos se equiparen. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Tendría que darle todo ¿No? para compensar. Claro, para compensar justamente ese aumento de la osmolaridad. ¿Ahí qué se está activando? Ese aumento de la osmolaridad, ¿qué está activando? No, pero justamente ese aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, ¿quién se está activando? ADH está tratando de ir al túbulo colector, principalmente porque también tiene efecto a nivel de los vasos sanguíneos, produciendo vasoconstricción, tratando de absorber solamente agua, agua sin solutos. ¿Ok? Pero evidentemente no estamos colocando, estamos colocando un paciente que está, en este caso, con sudoración profusa. Está perdiendo volemia, ¿okay? Perdiendo agua, aumenta la cantidad de osmoles del LEC. ¿Qué pasará con el LIC? Claro. Ok, entonces, ese sería tu nuevo escenario. ¿Cómo se llama ese escenario? Contracción hiperosmolar o hiperosmolar. ¿Más claro? Gracias. ¿Entendió? En el mismo caso, vino su examen, o vino el examen del siglo pasado. ¿Ya? Así está escrito. ¿Qué otro escenario del medio interno produce contracción hiperosmosis? Diabetes. ¿Ah? Diabetes. ¿Se entiende por qué la diabetes insípida? Por favor, la diabetes insípida tendrá algo que ver con la diabetes normal que por acumulación de glucosa, por hiperglicemia, no tiene nada que ver, ¿ya? La diabetes insípida es otra de las cosas, ¿ok? Como no vamos a tocar más patologías tanto de CIJAT como diabetes insípida, porque justamente se necesita tocar estas patologías para poder entender, uno por ausencia del ADH y otro por exceso de ADH. ¿Okay? Si partes tú de allí, ya vas a entender la clínica, vas a entender los hallazgos laboratoriales tanto de CIJAT como de diabetes insípida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Espero que todos los que haya salido ese escenario, que es similar. ¿Ok? Te puede venir, por ejemplo, un paciente que suda, eso no es una patología. Te puede venir, por ejemplo, un paciente que no se hidrata por más de 72, 24 horas, o un perdido en el desierto, clásico. ¿Ok? Entonces esos escenarios hay que entenderlos para poder justamente poder graficar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctor, yo lo había graficado de otra manera, no sé si es correcto, ¿lo puedo hacer o...? Ya a ver, Porque, explicando haciendo. Esto es normal, ¿no? Tenemos el Intra. No, eso para mí es anormal. Porque para mí ahí LIC es igualito. Eso no es así. Ya, Al menos dibuja tu línea un poquito más hacia la derecha. ahí. ¿Ah? No sé si se ve lo mismo que... Ahí sí se ve la diferencia. Este es el líquido intracelular y este es el líquido extracelular. Entonces, normalmente esto se acá se divide en dos, este es 3/4 por un lado y este es 1/4. Este es el plasma y este sería el intersticio.
Entonces, normalmente sigue una proporción en porcentajes de 40-20%, ¿no? Entonces, doctor, en este caso, como se está perdiendo agua, se está deshidratando, lo que va a pasar es que el volumen plasmático como tal va a estar disminuyéndose, pero se va a disminuir específicamente por la pérdida de agua, ¿no? Entonces, como esta se va a disminuir, va a necesitar que aporten para mantener un equilibrio. Entonces, lo que va a pasar es que en el siguiente gráfico, como este va pidiendo, ¿no?, el plasmático, entonces, ¿de dónde le va a dar inmediatamente? Va a ir jalando un poco del intersticio, y para reponer toda esta prueba lo va a jalar desde el intracelular. Entonces, el nuevo gráfico quedaría, es exagerando, en una dilatación bien severa, un líquido intracelular bastante reducido, donde se inviertan los papeles. Ya no va a ser 40, sino supongamos una deshidratación severa será de 20, y ahora el líquido extracelular ahora va a ocupar una mayor parte por la deshidratación, porque está jalando más agua. Este sería de 40. Y ahora el intersticial ya no va a dominar, sino va a intercambiar papeles, y este va a ser de 1/4, y el plasmático ahora va a ser 3/4. ¿Por qué? Porque el plasmático es el que va a seguir perdiendo. Entonces, no sería así, eso también sería otra forma de diferenciar, o sea, de graficar este cambio que ha pasado en el paciente. ¿O no se entiende? Ese gráfico que tú has hecho sería el intermediario. No sé si se dan cuenta entre el gráfico inicial y el gráfico final. Porque justamente ahí tú estás graficando de cierta forma la osmos. ¿Cómo se está compensando? Tenemos justamente una ley de los compartimentos que ambos, en este caso osmoles, tienen que equipararse tanto en el intra como el extra, porque una diferencia de la cantidad de osmoles genera en este caso el paso de agua. Así de sencillo. Entonces, ese gráfico que tú has hecho, hay bastante agua y pocos osmoles. En cambio, en el otro, en el intra, el que tú dijiste chiquito, hay menos agua y más osmoles. Entonces, justamente sería un gráfico intermediario al gráfico final que ha dibujado tu compañera de la contracción hiperosmótica. Donde ya están igualados, ¿no? Donde ya se equipararon tanto el LIC como el EC, porque tenemos que obedecer las leyes de la fisiología, que en este caso, tanto la osmolaridad del intra como el extra tienen que ser iguales. Un desequilibrio de estos genera cambio de agua. ¿No me acuerdo? Ya, doctor. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Lista? Ya, pero lo que usted quiere decir es que al final los productos que tienen que estar en proporción, porque lo que más va a cambiar es el volumen. En este caso, sí. En este caso. Estamos enfocándonos en este caso. Porque hay, en este caso, por ejemplo, patologías que principalmente van a perder soluto y no solvente. Cuando, por ejemplo, como les dije en el grupo anterior, cuando vas al cine, ¿no?, con tu tóxico o tu tóxica, ¿qué se pide en su combo? Más o menos 70, 80 soles, que es canchita, que es refil, más tu gaseosa bien grande, ¿sí o no? Entonces sales a la hora o a las 2 horas y te da una sed, o cuando vas a comer chifa. Usualmente, ¿con qué acompañamos con chifa? Con Inca-Cola, ¿sí o no? Entonces, después a la 1 o 2 horas, hasta que estás con una sed que quieres colocarte en la vena cava agua. No, estás tomando todo el tiempo agua. ¿Por qué será? Porque justamente genera un trastorno del medio interno. Hay muchos osmoles y estás perdiendo del intracelular. Estás llenándolo de osmoles. ¿Quién? Por ejemplo, te pongo el escenario de un chifa más Inca-Cola. Obviamente no te voy a poner eso ya, pero supongamos. ¿Cuál de los dos compartimentos estaría llenándolo de osmoles? Sodio, porque el sodio, el chifa tiene gran cantidad de sodio. El extra. El extra, en este caso, aquí lo llenas de osmoles. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? El agua de acá, del intra, tiene que pasar ¿para qué? Para que justamente esa osmolaridad disminuya y se equipare con la de acá. ¿Ok? Entonces, ¿cómo ayudas a tu cuerpo eso? Tomando agua. Tomas agua, tomas agua, tomas agua hasta que ya para ese estímulo de la sed y dejas de tomar agua. ¿Ok? Entonces, por esa razón, por ejemplo, les he comentado en pediatría, se hidrata con flujos a un niño con diarrea, se hidrata con, como a veces van a encontrar, por ejemplo, con yogur, he visto,
las mamás hidratan con yogur a los niños? No, pues porque todo lo que va a hacer es generar cambios en el medio intracelular y lo vas a deshidratar más, vas a sacar más agua del intracelular y dañas la célula. Iván. ¿Puedo salir también a hablar un rato? Bueno, estamos participando. Bueno, no hay problema, no hay problema. La parte de como dice que es intermediario, yo considero que no es así. ¿Por qué? A ver. Porque mira, si justamente hablamos que acá tiene que haber un equilibrio, ¿no? En este caso, al menos cuando hay, cuando aumentan los, en este caso, la osmolaridad, en este caso, jala agua, pero no sería lo contrario, porque si estamos jalando agua, en este caso al líquido extracelular, como que ya estaríamos cambiando todo, o sea, y es más, incluso de acá también se diría acá, no, justamente como que es como, no, lo gráfico. Si hablamos de esta manera, ¿no? Si en este caso, como la compañera mencionó, que hay una... no, en este caso, bueno, acá va a haber menos la cantidad de osmoles, en este caso, como va a ser va a ser hiperosmolar, ¿no? En el líquido extracelular, simplemente va a estar jalando agua, pero no va a jalarlo a tal punto de que en este caso se lo va a invertir, sino simplemente hasta igualarlo, ¿no? Porque no llegaría a este punto, porque este punto también sería como que patológico como tal, ¿no? Por eso digo que no sería, ni siquiera sería el intermediario. Sí, en ese caso, si llegara a suceder eso, ese efecto, entre comillas, intermediario, obviamente, ahí, ¿qué proceso sucedería en la célula? ¿Te acuerdas tu primera práctica de laboratorio de biología molecular? Claro, un análisis, pues, un análisis de la célula. Pero, ¿qué tipo de disfunción celular sucedería? ¿Grenación? ¿No? ¿Te acuerdas de la Claro, grenación? si está jalando todo el líquido. Sacas agua del intra, ¿no? Grenación sucedería. Entonces, por eso dije que sería en este caso uno intermediario, porque en realidad la célula estrictamente hablando de agua. Claro, eso sería ya Sí, completamente sucedería eso porque eso es no muy todo radical. el mundo entraría en grenación. pero ni siquiera llegaría a ese extremo. No. Pero en este caso, a términos sencillos, diríamos que sería un intermediario fugaz, por así decirlo, porque la célula necesitaría equiparar los niveles de la concentración de hormonas, tanto intra como el extra, para evitar que en este caso, o compensar lo que falta en el otro compartimento. ¿Ok? Muy, muy fuerte hecho el cambio, se rompe, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguno quedó claro? Porque esto va a venir más allá de lo que tendrá que saber. Esto está bien bonito explicado por si acaso en Constanzo. Ok, toda la parte de declaración del medio interno. ¿Ya? Bien, y aquí está básicamente todos los cambios que también están en el Constanzo, por si acaso. Los cambios que sucederían cuando una paciente o un señor o una persona toma agua y no toma agua. Por ejemplo, aquí el gráfico dice restricción hídrica. ¿Cuál sería el segundo paso? Aumentaría la osmolaridad plasmática. Entonces, el aumento de la osmolaridad plasmática, en este caso, permite sintetizar por el núcleo supraóptico la famosa ADH, ¿no? Entonces, mira toda la serie de procesos. Estimula los osmorreceptores del hipotálamo anterior, donde se encuentra el núcleo supraóptico, pero no se produce el ADH exclusivamente ahí, también se produce en el núcleo paraventricular, ¿ya? Pero en menor proporción. Punto 3. Aumento en secreción de ADH de la hipófisis posterior. Solamente la hipófisis posterior o la neurohipófisis almacena, no produce absolutamente nada, ¿ya? Almacena la hipófisis posterior ADH y va al órgano target, que sería en este caso el túbulo colector, permitiendo la reabsorción de agua sin solutos, solamente agua, ¿ya? Punto 5. Aumenta la reabsorción de agua y el 5B. Aumenta la osmolaridad, en este caso de la orina. ¿Tiene sentido eso? ¿Que aumente la osmolaridad de la orina? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque no hay- Cuando, por ejemplo, estás levantándote hoy día, ¿qué color era tu orina? ¿Blanca? No. No, concentrada. ¿Por qué? Porque estabas deshidratado, mínimo has dormido entre 4 a 6 horas.
Entonces tu cuerpo pasa evidentemente por fenómenos de deshidratación, donde la orina en este caso va a ser un poco más cargada, más amarilla, ¿ok? Entonces la osmolaridad, la cantidad de osmoles en la orina ha aumentado y en este caso el volumen de la orina va a disminuir, así sucediendo ¿qué cosa? Que la osmolaridad plasmática disminuya hacia la normalidad y equipare. Entonces, ¿cuál es todo el objetivo? Normalizar, en este caso, la osmolaridad plasmática. ¿Cuál es la fórmula de la osmolaridad plasmática? Ya, Dos ya. veces sodio más la glucosa. 2 veces sodio más la glucosa entre 18 más urea sobre 5.6 o boom sobre 2.8. ¿Ok? Entonces la molaridad plasmática. Eso hay alguien también para calcular. Una fórmula que tienes que saber es al mínimo. Ya no te vamos a preguntar flujo sanguíneo renal, TR, que deberíamos hacerlo. No te vamos a preguntar flujo plasmático renal, ¿no? No te vamos a preguntar eso, pero lo que mínimo son dos fórmulas que tienes que saber en NEP. Tasa de filtración glomerular, que es la de Crocopol, ¿ya? Y la fórmula de la osmolaridad plasmática. Mínimo. ¿Ya? Bueno. No, entonces, en este caso, el punto 2 es todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasaría si tomas agua? Obviamente no va a disminuir la osmolaridad. No va a aumentar la osmolaridad como en el otro, en la restricción hídrica, sino aquí, en este caso, aumentaría. ¿Ok? Perdón, disminuiría porque en este caso estás ingiriendo agua, un solvente. Diluyes y disminuye la osmolaridad plasmática. Y por lo tanto, ¿se activaría todo lo anterior? No, se tendría que inhibir. ¿Ok? Cuando tú tomas agua, en este caso, la orina, ¿cómo se vuelve? ¿Más concentrada o más diluida? Más diluida. Más diluida, la orina un poco más blanca. ¿Ok? Más transparente. ¿Se entendió la parte medio interno? Con algunos cambios fisiológicos. ¿Okay? Esto es lo básico que deberías saber con respecto a esto. Ya, los cambios fisiológicos. Si quieres detallar un poquito más de información en Constanzo. ¿Ok? Constanzo está, tal vez es lo más sencillo de entender, un poquito, ¿ya? De medio interno. Ahí está bien explicado, bien distribuido y que incluso hace puente también con el sistema renina, porque entendemos que el sistema renina por la aldosterona también permite regular la volemia por el mecanismo que ya hemos hablado. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas, consultas? ¿Algo no quedó claro? Por lo menos hasta acá es lo que va a entrar las 2 semanas. ¿Ya? Esto es nefro 1. ¿Ok? ADH, regulación, medio interno. ¿Ok? Vamos a dar un break de 5 minutos para hablar un poco de metabolismo, calcio, ¿ok? Sodio, potasio. Y con eso terminaríamos por lo menos hasta el día de hoy. ¿Ya? Unos 10 minutos para que vaya.